15 de enero, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Ciprensa nos recuerda que entre otros santos del día podemos recordar a San Pablo el Ermitaño. La vida de este santo fue escrita por el gran sabio San Jerónimo en el año 400. San Pablo el Ermitaño nació hacia el año 228 en Tebaida, una región que queda junto al río Nilo, en Egipto, y tenía por capital a la ciudad de Tebas. Fue bien educado por sus padres, aprendió griego y bastante cultura egipcia, pero a los 14 años quedó huérfano. Pablo era bondadoso y muy piadoso y amaba enormemente a su religión. En el año 250 estalló la persecución de Decio, que trataba no tanto de que los cristianos llegaran a ser mártires, sino de hacerlos renegar de su religión. Pablo se vio ante estos dos peligros: o renegar de su fe y conservar sus fincas y casas, o ser atormentado de tan diabólica astucia que no lograran acobardar y lo hicieran pasarse al paganismo con tal de no perder sus bienes y no tener que sufrir más torturas. Como veía que muchos cristianos renegaban por miedo y él no se sentía con la suficiente fuerza de voluntad para ser capaz de sufrir toda clase de tormentos sin renunciar a sus creencias, dispuso más bien esconderse. Era prudente, pero un cuñado suyo, que deseaba quedarse con sus bienes, fue y lo denunció ante las autoridades. Entonces Pablo huyó al desierto. Allá encontró unas cavernas donde varios siglos atrás los esclavos de la reina Cleopatra fabricaban monedas. Escogió una vivienda en aquellas cuevas, cerca de la cual había una fuente de agua y una palmera. Las hojas de la palmera le proporcionaban vestido, sus dátiles le servían de alimento y la fuente de agua le calmaba la sed. Al principio el pensamiento de Pablo era quedarse allí únicamente el tiempo que durara la persecución, pero luego se dio cuenta de que en la soledad del desierto podía hablar más tranquilamente a Dios y escucharle tan claramente los mensajes que Él le enviaba desde el cielo, que decidió quedarse allí para siempre y no volver jamás a la ciudad donde tantos peligros había de ofrecer a nuestro Señor. Se propuso ayudar al mundo no con negocios o con palabras, sino con penitencias y con oración por la conversión de los pecadores. Dice San Jerónimo que cuando la palmera no tenía dátiles, cada día venía un cuervo y le traía medio pan, y con eso vivía nuestro santo ermitaño. La Iglesia llama ermitaño al que, para su vida, el que tiene su vida en una ermita, o sea, en una habitación solitaria y retirada del mundo y de otras habitaciones. Después de pasar allí en el desierto, orando, ayunando, meditando por más de 70 años seguidos, ya creía que moriría sin volver a ver rostro humano alguno y sin ser conocido por nadie, cuando Dios dispuso cumplir aquella palabra que dijo Cristo: todo el que se humilla será engrandecido. Y sucedió que en aquel desierto había otro ermitaño haciendo penitencia. Era San Antonio Abad. Una vez a este santo le vino la tentación de creer que era el ermitaño más antiguo que había en el mundo, y una noche oyó en sueños que le decían: hay otro penitente más antiguo que tú, emprende el viaje y lo lograrás encontrar. Antonio madrugó a partir del viaje y después de caminar horas y horas llegó a la puerta de la cueva donde vivía Pablo. Al oír ruido afuera, creyó que era una fiera que se le acercaba y tapó la entrada con una piedra.
Antonio llamó por muy largo rato suplicándole que moviera la piedra para poder saludarlo. Al fin Pablo salió y los dos santos, sin haberse visto nunca antes, se saludaron cada uno por su respectivo nombre. Luego se arrodillaron y dieron gracias a Dios. Y en ese momento llegó el cuerpo trayendo un pan entero. Entonces Pablo exclamó: «Mira cómo es Dios de bueno. Cada día me manda medio pan, pero como hoy has venido tú, el Señor me envía un pan entero». Se pusieron a discutir quién debía partir el pan porque este honor le correspondía al más digno, y cada uno se creía más digno que el otro. Al fin decidieron que lo partirían tirando cada uno de un extremo del pan. Después bajaron a la fuente y bebieron agua cristalina. Era todo el alimento que tomaban en 24 horas. Medio pan y un poco de agua. Y después de charlar de cosas espirituales, pasaron toda la noche en oración. A la mañana siguiente, Pablo anunció a Antonio que sentía que se iba a morir. Y le dijo: «Vete a tu monasterio y me traes el manto de San Atanasio, el gran obispo. Quiero que me amortajen con ese manto». San Antonio se admiró de que San Pablo pudiera y supiera que San Atanasio le había regalado ese manto, y se fue a traerlo. Pero temía que al volver lo podría encontrar ya muerto. Cuando ya venía de vuelta, contempló una visión que el alma de Pablo subía al cielo rodeado de apóstoles y de ángeles, y exclamó: «Pablo, Pablo, ¿por qué te fuiste sin decirme adiós?». Después Antonio dirá a sus monjes: «Yo soy un pobre pecador, pero en el desierto conocí a uno que era tan santo como Juan Bautista. Era Pablo el ermitaño. Cuando llegó a la cueva encontró el cadáver del santo arrodillado con los ojos mirando al cielo y los brazos en cruz. Parecía que estuviera rezando, pero al no oírle ni siquiera respirar, se acercó y vio que estaba muerto. Murió en la ocupación a la cual había dedicado la mayor parte de las horas de su vida: orar al Señor. Antonio se preguntaba cómo haría para cavar una sepultura allí si no tenía herramientas, pero de pronto oyó que se acercaban dos leones como dos muestras de tristeza y respeto, y ellos con sus garras cavaron una tumba entre la arena y se fueron. Y allí depositó San Antonio el cadáver de su amigo Pablo. Pablo murió en el año 342, cuando tenía 113 años de edad y cuando llevaba 90 años orando y haciendo penitencia en el desierto por la salvación del mundo, uniendo sus sacrificios a los de Cristo. Se le llama el primer ermitaño por haber sido el primero que se fue a un desierto a vivir totalmente retirado del mundo, dedicado a la oración, a la penitencia y a la meditación. San Antonio conservó siempre con enorme respeto las vestiduras de San Pablo, aquella vestidura hecha de hojas de palmera, y él mismo se revestía con ella en las grandes festividades. San Jerónimo decía: «Si el Señor me pusiera a escoger, yo preferiría la pobre túnica de hojas de palmera con la cual se cubría Pablo el ermitaño, porque él era un santo y no el lujoso manto con el cual se visten los reyes tan llenos de orgullo». San Pablo el ermitaño, con su vida de silencio y de oración, penitencia y meditación en medio del desierto, ha movido a muchos a apartarse del mundo y a dedicarse con más seriedad a la soledad y a buscar la satisfacción y la eterna salvación.
Bendito San Pablo el Ermitaño, ruega por nosotros pecadores. Amén.